Ok, vamos a dar inicio a la presentación de la ponencia. Primero que todo agradeciendo a los organizadores del evento, a la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por permitirnos este espacio de reflexión y debate. Voy a compartir la presentación, la pantalla. Digamos que el título de la presentación es Análisis textual de la información en época de pandemia, con un caso en particular que es el diario El País de España. El propósito del trabajo es caracterizar la época de pandemia en el lapso enero-junio del año 2020, utilizando las portadas del diario El País a partir de un análisis léxico-métrico para con ello hacer una reflexión filosófica. Digamos que los medios de comunicación son actores sociales y son actores políticos que no son neutrales, son actores que influyen en la sociedad en la cual están inmersos. Esos medios entonces no simplemente son un puente entre los hechos y la ciudadanía, sino que además son actores que influyen en la sociedad, y en este caso la influencia que nos interesa es la influencia en el lenguaje. Entonces el propósito va a ser analizar las portadas del diario El País de España para, con base en ese análisis, caracterizar el momento histórico correspondiente a enero-junio del año 2020. La metodología que vamos a utilizar hace uso del enfoque cuantitativo para el estudio de textos, una metodología que se usa en lingüística, según la cual se hace un análisis estadístico del texto para, con ese análisis estadístico, hacer o caracterizar el texto y hacer unas inferencias a partir del mismo. La metodología entonces, digamos que a partir de el sitio web o el sitio oficial del diario El País en internet, se descargan las portadas en formato PDF. Serían 180 portadas que van desde enero 2 hasta junio 30, y son 180 porque el 1 de enero no circuló el diario y la portada del 26 de febrero no estuvo disponible. Esas portadas descargadas en PDF se convierten a texto plano para tener solamente el texto y no considerar imágenes ni fotos. Y ese texto es guardado pues en un archivo de texto sin formato, o sea que tendríamos un archivo de texto TXT por cada portada, y luego se agrupan o se reúnen todos esos archivos de texto en uno solo para el semestre. El trabajo entonces tiene dos fases o dos etapas. Una primera fase que es una fase de procesamiento de la información, es una fase técnica muy relacionada pues con el aspecto tecnológico, que incluye la descarga de los archivos, la conversión del archivo de PDF a TXT, pero incluye además una filtración, un filtrado del texto obtenido, puesto que no nos interesan palabras que no tengan contenido noticioso o que no tengan contenido semántico. Entonces, las palabras como del, la, el, los van a ser filtradas del texto, del mismo modo que las palabras como Madrid, periódico, global, y ya miramos por qué. Una segunda fase va a incluir va a incluir una reflexión a partir del análisis que se realizó en la primera fase. Entonces, utilizamos las portadas en tanto que en la portada aparecen las noticias más relevantes del diario, del periódico en esa edición. Son las noticias pues que el diario quiere resaltar y mostrarle al lector de primera mano. Y se trabaja con el diario El País porque estamos haciendo un análisis en español y queríamos tener como una visión más internacional del asunto, y el diario El País es un diario de circulación internacional, un diario serio, reconocido, que nos muestra la visión de los hechos
de la pandemia, tanto en Europa como en el mundo. Las portadas, como decíamos, se convierten de PDF a TXT y obtenemos para cada portada un archivo como el que estamos mostrando allí en la pantalla, un archivo que ya no tiene imágenes ni fotos, y en el cual, por ejemplo, ese es correspondiente al jueves 2 de enero. Allí, sin embargo, vamos a mirar, bueno, el análisis lo hacemos en R, como habíamos dicho. Voy a adelantar un poco para mostrarles algo, y es que en una portada vamos a tener palabras que hacen parte del formato de la portada. Por ejemplo, en todas las portadas aparece esta frase, el periódico global. Entonces, es una frase que no tiene contenido noticioso, no tiene información noticiosa, aparece en todas las portadas. Entonces, es una frase que vamos a filtrar. Por lo tanto, la palabra la palabra periódico y global se van a filtrar del texto que vamos a analizar. Del mismo modo, este término www.elpaís.com también se va a filtrar, porque pues aparece en todas las portadas y hace referencia pues al sitio en internet. Esta portada tiene en particular de interesante que es la primera portada en la cual aparece la primera información relacionada con la pandemia. Es del 21 de enero y en ella aparece la primera información relacionada con la pandemia. Aparece como en un segundo plano, no aparece en la parte central de la portada y remite a la sección de salud. Pero volviendo a lo que les estaba mostrando pues del filtrado, aquí aparece un término que es P26. Ese término hay que filtrarlo del texto bajo análisis, el texto que vamos a analizar, porque ese P26 lo que le indica en la portada al lector es que debe desplazarse a la página 26, pero no tiene información relacionada con el tema que nos interesa, que es la pandemia. O sea, ese P26, como por ejemplo aquí dice P24 y 25, van a ser filtrados por la razón mencionada anteriormente. El análisis se hace en RStudio, que es un programa estadístico de uso libre. Es un programa muy potente, muy robusto, aunque pues su manejo no es tan fácil, digámoslo así, tan intuitivo. Se hace en uso de unas librerías que son TM por Test Mini, minería de texto, Snowball C, Workload y Tokenizer. Los archivos de texto convertidos se codifican en UTF-8, eso es importante para poder trabajar con las palabras con las tildes en español. Todo el texto se convierte a minúscula. Miremos, por ejemplo, que aquí en el texto plano obtenido de la conversión de PDF a TXT aparecen palabras en mayúscula, entonces se convierte todo a minúscula. Se eliminan los espacios en blanco, las puntuaciones y se filtran las palabras vacías con la función stopwords de R, ¿no? Entonces, el análisis. El texto bajo análisis, que es el texto de todas las portadas del primer semestre del 2020, contiene 13.187 tokens, que son las unidades léxicas o los términos básicos, las palabras básicas a partir de las cuales se construye el texto. Ese texto consta de 124.395 palabras y aquí es bueno resaltar que esa cifra seguramente tiene un margen de error, porque el filtrado del texto se hizo parte manual y parte automático. El filtrado de las palabras vacías lo hace R automáticamente a partir de unas órdenes que uno le da, pero el filtrado de las palabras que no tienen contenido noticioso, como por ejemplo www.elpaís.com, se hizo a mano para todas las portadas, una por una, lo mismo que la frase que veíamos anteriormente, el periódico global. Entonces esas tres palabras también se filtraron manualmente y de pronto eventualmente pues induzca un error, ¿no? Digamos en la cifra obtenida. De ese texto entonces, de todas las portadas,
La palabra coronavirus aparece 350 veces en el semestre, lo cual es un indicador pues, de su importancia porque la frecuencia de aparición es mayor al promedio de aparición de los tokens en el semestre, que es 9.43 veces. Teniendo en cuenta eso, entonces obtenemos la tabla de frecuencia para el texto sin filtrar y encontramos que, por ejemplo, la palabra que es la que más se repite en el semestre. Aparece también la palabra Madrid, que no es una palabra vacía, pero que se filtra porque el diario es de Madrid y Madrid aparece muchas veces en las portadas. Ya en las palabras significativas encontramos que gobierno aparece 477 veces. Eso tiene relación con que el diario publica mucha información noticiosa de origen político pues en España, el presidente, las entidades autonómicas, etcétera. España aparece 396 veces por el origen del diario y coronavirus aparece 350 veces, que es el término pues que nos interesa. Entonces aparecen el término coronavirus, crisis y pandemia. ¿Ok? La nube de palabras pues ya nos muestra que evidentemente en este primer semestre algo muy especial relacionado con pandemia, coronavirus, virus, confinamiento ha ocurrido, ¿vale? Esta es la nube de palabras ya filtradas. En el análisis entonces se encuentra que se evidencia una dinámica del lenguaje, algunas palabras se usan más que otras y ese uso va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, coronavirus es un término que en enero se usa 9 veces, pero que en junio se usa 31 veces. O sea que aumentó la frecuencia de su uso. Pandemia en enero se usa 0 veces y en junio 57 veces. Como habíamos dicho que hay 3 palabras que son relevantes, que son coronavirus, crisis y pandemia, se hace un seguimiento de esas palabras para cada mes, mirando la frecuencia de repetición de las palabras en cada mes. Y con base en eso, entonces evidenciamos que, por ejemplo, coronavirus empieza en enero con una frecuencia de 9, pero en abril sube a 106, alcanza un pico que disminuye en mayo a 66 y luego en junio a 31. Pandemia en enero empieza en 0, con una frecuencia de 0, alcanza un pico de 58 en mayo y luego presenta ya una tendencia a la baja. Crisis es una palabra que ya se utilizaba anteriormente, pero como vemos allí se relaciona con coronavirus y pandemia, porque coronavirus y pandemia arrastran a la crisis, al término crisis, quiero decir. Y crisis alcanza un máximo de frecuencia en abril, con 74 repeticiones. A partir de esa tabla, graficamos los datos, donde la línea en azul es para el término coronavirus, la línea en rojo es para el término crisis y la línea en verde es para el término pandemia. La reflexión entonces nos indica que del análisis emergen 3 palabras para el primer semestre del 2020, 3 palabras que se relacionan con la pandemia, que son coronavirus, crisis y pandemia. Y a partir de eso, entonces decimos que este primer semestre del año 2020 se puede caracterizar por la terna, por la triada, coronavirus, crisis, pandemia. Y hay algo interesante y es que las palabras coronavirus y pandemia son palabras de una jerga muy especializada. Básicamente son palabras de la medicina o de la biología que antes del año 2020 pues se utilizaban por unos grupos muy cerrados, digamos, en un contexto muy especializado, pero que en este momento, gracias al trabajo de los medios de divulgación y pedagogía, ya son palabras que han entrado a formar parte de nuestro acervo cultural y ya se usan en el lenguaje cotidiano. Con eso entonces terminamos la presentación. Agradecemos a la Universidad UNAD y agradecemos su participación. Esperamos que haya sido de su interés. Muchas gracias.